Salvador Navarro, profesor en Western University, nombrado Faculty Scholar y W. Glenn Campbell Fellow. Su principal área de investigación es la econometría aplicada, trabajando en temas como estimación de efectos dinámicos de tratamiento, relación entre educación, habilidades, información y restricciones crediticias, economía y crimen, métodos para la medición de productividad de las empresas y inmigración. Ha publicado en Journal of Political Economy, Review of Economics and Statistics, Journal of Labor Economics y Review of Economic Dynamics. Es editor asociado de Journal of Business and Economic Statistics y de Quantitative Economics. Es doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Le damos la bienvenida al doctor Salvador Navarro, que nos va a presentar su ponencia Separating State Dependence, Experience and Heterogeneity in a Model of Youth Crime and Education. Bienvenido, Salvador. Gracias. Bueno, tres comentarios. Uno, para los que esperaban que hablara de sustitución entre crímenes, pues una disculpa, pero pues es la naturaleza de la bestia, ¿no? No salió. Entonces, bueno, seguiremos trabajando en eso, pero bueno, entonces voy a hablarles de esto. La segunda es, pues muchas gracias por la invitación. Ya deberían de darme este título honorario de aquí de la uni, porque yo me gradué del TEC y me invitaron una sola vez y eso porque me invité. Y en cambio aquí a la uni me han invitado a cada rato. Es trabajo conjunto con Antonella Mancino, que fue estudiante de David y mía y ahora está en Wilfrid Laurier en Canadá, y con David. Y lo que queremos estudiar aquí son los determinantes del crimen entre los jóvenes. ¿Y por qué entre los jóvenes? Bueno, en parte porque esos son los datos que tengo, pero en parte porque la mayoría de los crímenes los cometen los jóvenes, ¿no? Por muchas razones, ¿no? En parte porque conforme te vas siendo viejo te meten a la cárcel y ya no puedes cometer crímenes, y por otras razones que tienen que ver con biología y demás. Entonces, bueno, ahí hay números nada más para decir que muchos de los crímenes los cometen los jóvenes, y eso es cierto en Estados Unidos, y eso es cierto en México, y eso es cierto en todos lados. Y la otra cosa es que la actividad criminal es súper persistente, ¿no? Es decir, si fuiste criminal el periodo pasado, la probabilidad de que seas criminal este periodo es muy alta, ¿no? Entonces, la actividad criminal es muy persistente. Y entonces, si yo puedo de alguna manera, dada esta persistencia, y es parte de lo que vamos a tratar de investigar, si yo puedo reducir tu propensión a ser criminal cuando eres joven, dada la persistencia, pues puedo reducir tu propensión criminal por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, por eso es interesante enfocarse en el crimen en los jóvenes. Y hay una, ahora, tal vez no tan nuevo, pero ahora hay una, después del trabajo de Becker, muchos años después, reconocimiento de que la educación y el crimen están íntimamente ligados por obvias razones de capital humano y capital criminal y costos de oportunidad. Y entonces ha habido mucho trabajo tratando de pensar en esta relación entre educación y crimen. Y al revés, ¿no? O sea, la educación afecta a tu propensión a ser criminal, pero también si eres criminal, eso afecta los incentivos que tienes para continuar con tu educación. ¿Ok? Y lo que queremos hacer en ese artículo es dejar que todo esto esté dentro del modelito y así como correr una carrera y ver más o menos qué podemos aprender al respecto desde el punto de vista dinámico. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es escribir un modelo muy, muy sencillo a comparación de otras cosas que hago. Dynamic Discrete Choice Model, un modelo dinámico de elecciones discretas. De crimen y educación. Es decir, la gente va a estar escogiendo crimen y educación cada periodo y van a estar interrelacionados tanto contemporáneamente como en el tiempo, ¿no? Como de forma dinámica. Y ya van a ver, suena más fancy de lo que más elaborado de lo que es. Y lo más interesante de esto es los datos. Normalmente no tenemos datos micro de crimen. Pues porque a diferencia de, por ejemplo, las encuestas de empleo y las encuestas donde vamos siguiendo a la gente y vamos viendo qué hacen y si trabajan y si no trabajan y cuánto ganan, pues no agarro y empiezo a seguir gente para ver si van a cometer crimen o no y qué crímenes cometen y cuánto ganan y no sé qué. Pero resulta que sí, ¿no? Tenemos una encuesta que se llama el Pathways to Assistance Project, donde eso fue exactamente lo que hicieron. Y bueno, uno pensaría, pues sí, pues claro, dile a un criminal que te diga cuánto gana o si cometió un crimen o no, pues te va. Bueno, obtuvieron permiso del Departamento de Justicia para decirle a estos chavos
que cualquier información que reportaran no podía ser usada para que la policía los persiguiera, ¿no? A menos que fuera algo como violación o asesinato, donde pues ahí sí por ley tienes que. Y digo, el trabajo para generar estos datos no tiene nada que ver con nosotros, esto lo hicieron un sociólogo y un criminólogo, pero está espectacular, ¿no? Y son datos públicos ahora, hay una parte restringida, pero bueno, puedes aplicar. Y la idea es que vamos a tratar de separar los efectos de lo que voy a llamar state dependence, pero piénsenlo como inercia, ¿no? Esta idea de que si fue criminal el periodo pasado, pues eso va a aumentar las chances de que sea criminal este periodo. De la experiencia, piensen como en capital humano, o sea, no es lo mismo decir fue criminal el periodo pasado, decir, pues llevo 10 periodos siendo criminal, ¿ok? De si estoy en la escuela el periodo de hoy, resulta que en la literatura es muy importante, aparentemente, porque estar en la escuela te incapacita a cometer crimen. Simplemente no estás afuera ahí de malandro nada más haciendo cosas, ¿no? Pues estás en la escuela y pues no puedes estar afuera cometiendo crimen al mismo tiempo. Entonces nada más, aún si ignoráramos el hecho de que aumenta el costo de oportunidad, porque ahora puedes obtener mayores salarios cuando tienes más educación, etcétera, etcétera. Simplemente el puro efecto de incapacitación es importante. Y desde luego de la explicación tradicional, ¿no? Que bueno, pues lo que no observamos. No todo esto que genera la endogeneidad de la que hablaba David, todas estas cosas. Y va a haber heterogeneidad observada y no observada. Y parte de lo que va a estar interesante de estos datos es que normalmente muchas de las cosas que creemos que están en el error, que es heterogeneidad no observada, para nosotros va a ser heterogeneidad observada, porque además de seguir criminales y preguntarles si cometieron crimen y preguntarles cuánto dinero ganan y preguntarles, les hicieron exámenes psicométricos, ¿no? Que nos ayudan a medir tanto habilidades cognitivas como habilidades socioemocionales, que en el crimen pues, en particular son muy importantes, ¿no? Esta idea de que si no tienes control de tus impulsos, pues tienes un problema, ¿no? Es precisamente el típico chavito que a la primera que ve va y te rompe la ventana y bueno. Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Y por qué sería por qué me interesa esto? Yo, a diferencia de mucha de la literatura, en particular lo que a nosotros nos interesa en este artículo es la parte dinámica. Es decir, yo no estoy tratando de ver el efecto de la política A en el crimen, ¿no? Que es como el modelo del que estaba hablando David ayer. Lo que yo quiero saber aquí quiero distinguir entre heterogeneidad, experiencia e inercia, porque tienen implicaciones de política súper diferentes, ¿no? Si resulta que lo que importa es la experiencia y tengo una persona que lleva 8 años cometiendo crimen, pues ya valió, ¿no? O sea, si eso determina tus probabilidades de ser criminal, pues lo único que me queda es resumirte en la cárcel, pues porque ya eres un criminal de carrera, ¿no? Y ya no hay de otra. Sí, pero si, por ejemplo, si es la inercia, si lo único que importa es que, bueno, pues es la inercia que traes de lo que hiciste el periodo pasado y lo vas a hacer este periodo otra vez, si logro romper esa inercia en cualquier momento del ciclo de vida, pues puedo disminuir un montón las probabilidades de que seas criminal el periodo que sigue, ¿no? Y si es heterogeneidad, por ejemplo, si es una cuestión de tus habilidades cognitivas o tus habilidades socioemocionales, pues es otro problema completamente, ¿no? Ahora me tengo que preocupar de qué les están enseñando en las escuelas cuando son niños y de la familia, ¿no? De qué tipo de familias están saliendo y de qué puedo hacer para compensar esto, toda esta idea de la educación temprana y estas cosas que han estado haciendo Jim y Flavio y demás, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, más que enfocarme en decir, no, pues el efecto es 30% de mover esta política en el crimen, lo que yo voy a hacer son impulsos-respuesta. Yo voy a ver qué pasa cuando cambio una cosa y cómo se mueve en el tiempo, ¿no? Esa es la idea. Ok. Los datos que vamos a usar, lo que les decía, son estos datos que se llaman el Pathways to Desistance, que es un panel de criminales. Para entrar a estos datos, tienes que haber entrado al sistema. Entonces, son datos súper seleccionados, ¿no? Esta es gente que ya es criminal. Entonces, esto va a ser una cuestión del margen intensivo, no del extensivo, ¿no? No es una cuestión de se conviertes en criminal. Estos son chavos jóvenes, menores de 18 años, que ya entraron al sistema y así es como los agarraron los encuestadores, ¿no? Y a partir de ahí los van a seguir por 7 años. ¿Ok? Para estar incluido, como decía, tienes que haberse declarado culpable de un crimen. Más que nada son drogas y daños a propiedad, ya sea en Maricopa County, en Arizona. Es decir, lo que ellos estaban tratando de tener eran 2 lugares muy diferentes, un lugar donde agarraran hispanos, básicamente, y blancos,
y Filadelfia, que es un lugar donde vas a agarrar afroamericanos y blancos. ¿Ok? Como decía, tienes que tener entre 14 y 18 años en el momento que cometiste la ofensa por la que entraste a la muestra, y lo siguen 7 años, independientemente de dónde estés, ¿no? Si vas a la cárcel, si estás trabajando, donde estés, lo siguen por 7 años. Ok. Tiene datos increíblemente ricos de características individuales en el tiempo, y tiene, lo que les decía, tiene medidas que normalmente no observamos. Y tienen un montón, entonces yo voy a escoger algunas. Voy a escoger el Wechsler, la escala de inteligencia Wechsler, básicamente IQ, ¿no? Es con lo que generamos el score de IQ. El Stroop Colored Word Test, que es esta idea de que te pongo un cuadrito café y adentro te pongo negro, y te pregunto, y la palabra negro la pongo en rojo, ¿no? Y entonces y la pregunta es, ¿de qué color es la palabra? ¿No? Y tienes 3 segundos para contestar. Después tienes el cuadro café y la palabra que dice negro, pero en realidad es roja. Este es el tipo de test. Este es el Stroop Colored, y el Trail Making Test, bueno, algo similar. Por el otro lado hay medidas socioemocionales, y ahí tenemos una plétora de medidas que la gente usa, inclusive un montón. Y entonces escogemos el PSMI y el Weinberger, que son medidas de nuevo de autocontrol, medidas de qué tanto externalizas tu enojo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones de desarrollo socioemocional. Y finalmente, a diferencia, uno de los grandes problemas con estudiar crimen es que normalmente cuando medimos crimen lo que estamos midiendo son arrestos. Pero eso quiere decir que no estamos midiendo todos los crímenes por los que no los arrestaron. O en el mejor de los casos medimos incidentes reportados, ¿no? Que ya te dan un sesgo bastante grande, pero no medimos todos los incidentes no reportados. ¿Okay? Aquí la diferencia es que a estas personas les están preguntando, ok, ¿qué crímenes cometiste? ¿Qué crímenes cometiste? ¿Okay? Y de hecho les preguntan intensivamente cuántas horas dedicaste, etcétera, etcétera. Como eso está mucho más sujeto a errores de medición y malos reportes, lo vamos a discretizar, ¿cometiste o no? Para tratar de minimizar las chances de estos errores. Ahora, ¿por qué estudiar? Tenemos el problema de que la muestra pues está seleccionada, ¿no? Son criminales, de nuevo. Pero de cierta medida, si lo que quieres es reducir crimen, pues lo que quieres son criminales, ¿no? Yo entiendo que la pregunta de cómo pasas de no ser criminal a ser criminal es una pregunta muy interesante. No estoy diciendo que no, pero no quiere decir que la pregunta de estudiar gente que ya es criminal no es una pregunta interesante. Y desde el punto de vista práctico, te da una muestra mucho más homogénea, ¿no? Y ahora toda la gente que está en esta muestra son criminales. No tengo gente que son increíblemente bien portados, mezclada con gente que no van a ser bien portados, que tienen un montón de heterogeneidad, que en sí mismo es interesante, pero siempre representa un problema desde el punto de vista técnico. Desde luego la limitación pues va a ser que nada de lo que yo diga puede ser generalizado a la población en general, ¿no? Porque pues, es la población de chamacos que fueron atrapados en un crimen. Y desde luego tiene también el problema de que son chamacos que, y van a verlo cuando les enseñe algunas de las medidas, es que son chamacos que fueron atrapados en un crimen, ¿no? No los que no, ¿no? Normalmente los que no, pues son los más abusados, los que sí, pues son los más brutos que se agarraron, ¿no? Y eso es exactamente lo que va a suceder, o sea, lo que va a suceder en la muestra. Bueno, algunos, para que se den una idea de qué tan seleccionada está la muestra, la edad al primer crimen, la edad que reportan esos chavos donde cometieron su primer crimen, es súper baja, ¿no? 11 años, 10 años y medio. ¿Ok? Entonces, sí son, o sea, no son el promedio de la población bajo ninguna medida, ¿no? La tasa de criminalidad reportada en los datos es altísima, ¿no? Esto incluye crímenes cuando estás en prisión. O sea, si estás en prisión no quiere decir que no puedas cometer crímenes. También puedes agarrar y partirle a alguien, ¿no? O sea, no quiere decir que no puedas hacerlo. Puedes ir y robarle al tipo de la celda de al lado, o sea, puedes seguir cometiendo crímenes. El IQ normalmente está estandarizado para que el promedio de la población sea 100. El promedio de la muestra que nosotros tenemos es 85. ¿Sí? Para que te des una idea, puntajes abajo de 80 ya se considera que tienes problemas cognitivos. Entonces no son exactamente ¿cómo dicen en inglés? Los cuchillos más afilados del cajón, no son exactamente, o sea, son una muestra muy particular que estamos estudiando, ¿no?
Y desde lo que les decía de que hay muchísima relación en el tiempo. Si ven, esto es la probabilidad de que yo cometa un crimen, dado que el periodo pasado no cometí un crimen, cómo se mueve con la edad, y esta es la probabilidad de que cometa un crimen, dado que el periodo pasado cometí un crimen. Entonces es mucho más alta la probabilidad de que cometa un crimen si lo cometí el periodo pasado, en esta muestra de criminales already, ¿no? Y desde luego va bajando en el tiempo, pero va bajando mucho más para los que no cometieron un crimen en el periodo pasado, ¿no? Entonces lo que queremos entender es cuál es la fuente de esta persistencia y de esta diferencia, ¿ok? Y lo mismo es cierto para educación, ¿no? La probabilidad de que esté en la escuela el periodo siguiente, si estuve en la escuela este periodo, es más alta. Ahora, eventualmente eso desaparece pues porque ya no hay más años de escuela, ¿no? Ok, déjenme saltarme esa. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo? De nuevo, el modelo es un modelo muy sencillo, no es un modelo, no es un modelo de programación dinámica como los que a veces escribo, nada, va a ser un modelo puramente empírico. Entonces, va a haber una utilidad neta de ir a la escuela, va a haber una utilidad neta de cometer un crimen, ¿ok? Esa utilidad va a depender de cosas, de características, va a depender de si estuve en la escuela. La utilidad neta de ir a la escuela hoy va a depender de si estuve en la escuela el periodo pasado, de mi experiencia criminal y de mi experiencia, de cuántos años tengo en la escuela, ¿no? Cuántos años de educación tengo acumulados hasta ahora y de otras cosas ETA, ¿no? De las que las vamos a abrir en un segundo. Lo mismo para la utilidad de cometer un crimen. La utilidad de cometer un crimen va a depender de características, va a depender de si estoy en la escuela hoy, de si cometí un crimen en el periodo pasado, de mi experiencia criminal y del nivel de educación que tengo acumulado. Ahora, si están poniendo atención, se van a dar cuenta que aquí tengo la educación, o sea, si estoy enrolado en la escuela hoy, afecta la utilidad de cometer un crimen, pero no tengo si cometer un crimen hoy afecta la utilidad de educación. Y la razón es una razón puramente técnica, no puedo. Heckman escribió un paper en 1978 que se llama Endogenous Variables, donde demuestra que no puedes hacer eso, de generar un modelo incompleto. Sí puedo, pero entonces tendría que hablarle a Poncho y decirle, oye, no quieres escribir conmigo, porque entonces tendríamos que hacer identificación parcial. Eso es todo. Tenemos cuantas tablas de test de robustez se puedan imaginar, donde lo hacemos al revés, entonces, esa parte, créanme, lo hemos hecho todo. Ahora, obviamente aquí todo es endógeno, ¿no? Aquí, si estoy en la educación y en el crimen al mismo tiempo, es endógeno. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a lidiar con este problema de selección de endogeneidad. Y vamos a hacer 4 cosas, ¿ok? Una es, tenemos un montón de características individuales, tanto relacionadas con el crimen como con la decisión de enrolarte, que normalmente no son observadas en estos datos, ¿ok? Esa es una. La otra es, vamos a tratar de generar un instrumento que va a ser el cambio en el número de escuelas por estudiante para cada county, ¿ok? Como una medida del costo de ir a la escuela, como un instrumento para estar enrolado hoy en la probabilidad de que cometa un crimen, bueno, o como una restricción de exclusión, porque ¿qué quiere decir un instrumento, un módulo no lineal? Es otra discusión. Además, voy a agarrar todas estas medidas de habilidades cognitivas y de habilidades socioemocionales y voy a reducir su dimensión utilizando modelos de factores. Entonces tengo un montón de medidas de habilidades cognitivas, las voy a reducir a una medida, a la que le voy a llamar la habilidad cognitiva. Tengo todas estas medidas de habilidades socioemocionales, las voy a reducir a una medida que le voy a llamar habilidades socioemocionales. Van a estar correlacionadas entre ellas, ¿ok? Va a haber una correlación entre tu nivel de habilidades cognitivas y tu nivel de habilidades socioemocionales. Y entonces voy a descomponer el error, ¿se acuerdan? Esta eta la voy a descomponer además va a haber un efecto de habilidades cognitivas en la utilidad de ir a la escuela, un efecto de habilidades emocionales en ir a la escuela y lo mismo para el crimen. Y pues me va a quedar todavía un error, epsilon, y voy a dejar que los epsilons estén correlacionados entre sí mismos, ¿no? Finalmente. Entonces el modelo va a ser un probit bivariado, con todo esto que le estamos agregando, pareado, no sé, ¿es una palabra eso? Pareado, bueno, emparejado, con un modelo de habilidades emocionales y cognitivas. Este es el modelo. Vamos a asumir que los errores son normales.
También hicimos con Mixtures of Normals para hacerlo más flexible. Dado, ya le sacamos tanto al error con las habilidades emocionales y que ya la verdad ya no importa. Ahí ya no hace diferencia tratar de hacer una distribución más flexible que la normal. Ok. Mi modelo de habilidades socioemocionales va a ser un modelo de lo que le llaman Errors in Variables Models. La idea básica es que lo que yo voy a asumir que todas estas medidas que yo tengo de habilidades cognitivas son medidas, exactamente eso. Son indicadores de la verdadera habilidad cognitiva del individuo, ¿ok? Que es esta de aquí. ¿Ok? Entonces tengo un montón de M's, eso es lo que J hace, tengo un montón de M's en el tiempo. Y son todos indicadores de la verdadera habilidad cognitiva del individuo. Entonces lo que voy a tratar de hacer es dado que tengo un montón de ellas, piensen en un modelo más sencillo, la idea sería más o menos algo así como decir, pues tengo un montón de medidas, voy a sacar el promedio y el promedio va a ser la habilidad cognitiva. No es exactamente eso, pero es más o menos la misma idea, es un poquito más general, ¿no? Entonces, para tratar de eliminar el hecho de que ninguna de estas medidas es la verdadera medida de habilidad cognitiva, de eliminar este error de medida, de nuevo, no es que yo los vaya a promediar, pero piensen más o menos en eso. Lo mismo con habilidades socioemocionales. Ahora, no todos los indicadores que tenemos son continuos como para hacer un modelo lineal, algunos son discretos, o sea que toman valor 0, 1, 2, 3, y entonces para eso voy a utilizar un modelo ordenado, ¿no? Para las medidas que son discretas. Y como dije, vamos a tener un coeficiente de correlación entre teta y entre la habilidad cognitiva y la habilidad emocional. Entonces, primero déjenme mostrarles el resultado de estimar este modelo de habilidades socioemocionales, y como uno esperaría, pues entre más alta sea lo que yo estoy llamando tu habilidad cognitiva, esa teta que puse ahí, pues más altas en general son las medidas que yo obtengo para ti de habilidades, las medidas cognitivas que obtengo, ¿no? Lo mismo para habilidades socioemocionales. Digo, no tiene nada sorprendente, pues así están diseñadas las medidas, eso es lo que se supone que miden, y lo único que estoy diciendo es sí, cuando le pones al modelo te dice que sí. Ahora, y están positivamente correlacionadas. Donde positivo aquí quiere decir como más habilidades cognitivas mejores o más habilidades socioemocionales, ¿no? Lo que normalmente en la sociedad pensamos es como, aunque ahora Petra Todd tiene un paper súper interesante donde dice que algunas de las cosas que normalmente llamamos buenas a lo mejor no son tan buenas, una vez que empiezas a ver su efecto en lo que te pasa en la vida después, como por ejemplo que si eres introvertido contra extrovertido, normalmente introvertido es como mala idea porque bla bla bla. Resulta que cuando vas y ves los datos no parece ser tan cierto, cuando menos ahora en los Estados Unidos, ¿no? Ok, pero no todas las medidas son iguales, ¿no? Esto lo único que me está diciendo es, de la varianza total de una de las medidas que yo tengo, cuánto es explicado por lo que yo estoy llamando habilidad y cuánto es explicado por el error, lo que me sobra, ¿no? El error de medida. Y entonces lo único que esto dice, digo, olvídense de los números o lo que sea, lo único que me está diciendo es que es importante, ¿no? Que no, si yo nada más agarro alguna de esas medidas y yo digo, eso es lo que yo voy a llamar habilidad cognitiva, o esta es la que yo voy a llamar habilidad emocional, es decir, voy a poner IQ y ya. Pues sí, nada más que IQ tiene un montón de error. Gran parte de la medida de habilidad cognitiva que obtengo cuando les hago tomar un test de IQ está sujeta a un montón de error, ¿no? Ese es lo único que esto está diciendo. Entonces voy a tratar de extraer la parte común entre todas estas medidas y a eso y al resto lo voy a limpiar del error, y a eso es a lo que le voy a llamar habilidad cognitiva y habilidad socioemocional. Ok. Segundo, ahorita me voy a acercar un poquito, no se preocupen, yo sé que los números están muy chiquitos. Este es el modelo bivariado, ya que tengo estas medidas de habilidad emocional, de habilidad cognitiva, ahora las voy a poner dentro del modelo de educación y crimen, como uno de los, como regresores en el modelo, junto con todas las otras cosas. Tengo una DOMI por si estás en Phoenix, en Maricopa County, tengo una DOMI de si eres hispano, si eres afroamericano o alguna otra etnicidad, mujer, si vienes de una familia no intacta, si tienes hermanos, tu edad. Tenemos medidas de qué tan... Le preguntan, ¿tú qué tanto crees? ¿Cuál crees tú que no se lo preguntan exactamente así, pero básicamente la idea es, ¿cuál crees tú que es la probabilidad de que te agarren si cometes un crimen de tal tipo?
Entonces, más o menos la idea de cuál es la probabilidad que ellos tienen en su cabeza, independientemente de cuál sea la probabilidad verdadera que te agarren, cuál es la probabilidad que tú tienes en tu cabeza de que te agarren si cometes un crimen, ¿no? Y de nuevo, y todo tiene más o menos lo que uno esperaría, pues entre más, bueno, si tienes hijos, si otros miembros de tu familia son criminales, si usas drogas, la tasa de desempleo en el condado, una medida de tu tasa de descuento, ¿no? ¿Qué tanto te importa el futuro? Que entre criminólogos piensan que en general es como una de las principales determinantes de crimen, aunque David tiene otro paper donde, bueno, en fin, y luego lo que yo llamaría mi instrumento, mi exclusión, que es el número de escuelas por persona en cada uno de los condados, el factor cognitivo, el factor socioemocional, si estuviste enrolado en la escuela, la experiencia, los años de experiencia criminal, los años acumulados de educación y la parte de la inercia, ¿no? Si cometiste un crimen en el periodo pasado, en la probabilidad de que cometas un crimen, si estuviste en la escuela el periodo pasado, en la probabilidad de que estés en la escuela. Ok, primero, las cosas funcionan más o menos como uno espera, ¿no? Por ejemplo, un incremento de 10% en la probabilidad percibida de que te agarren si cometes un crimen genera un decremento en la probabilidad de cometer un crimen de 2.2 puntos porcentuales. Que es más o menos lo que uno esperaría, ¿no? Dos, si tu familia, si miembros de tu familia cometen crimen, es mucho más alta tu probabilidad de que tú cometas un crimen. ¿Ok? Entre más altas sean tus habilidades cognitivas, más altas son las chances de que vayas a la escuela, aunque no es significativo. Y entre más altas sean tus habilidades socioemocionales, menos son las chances de que cometas un crimen. ¿Okay? De nuevo, más o menos lo que uno esperaría. Si estás enrolado en la escuela, y esto no tienen idea la pesadilla que ha sido, porque dice exactamente lo contrario de lo que dice en la literatura, más alta es la probabilidad de que cometas un crimen. Y la razón, de hecho, va a ser muy sencilla. Y es que muchas de estas personas están metidos en la muestra por crímenes de drogas y por crímenes de pelearse. ¿Y qué mejor lugar para vender drogas? ¿Y qué mejor lugar para meterte en un pleito que cuando estás en la escuela? Cuando piensen en estos como chamacos de prepa, ¿no? Básicamente, entre 14 años, ya estoy viendo a algunos de ustedes que se me están quedando viendo con cara de... bueno, en fin, entonces, en cierta forma eso va a ser parte de lo que está sucediendo y de nuevo, nos han dado con todo por este resultado y tenemos una explicación y de hecho tenemos entre todas las 80,000 medidas de robustez que hemos hecho, podemos de hecho generar el número en la literatura cuando cambiamos la especificación para que se parezca a la literatura y podemos decir por qué el nuestro es positivo y el de ellos es negativo. ¿Ok? Un año extra de experiencia criminal incrementa tu probabilidad de cometer un crimen en 2.1 puntos porcentuales, decrementa un poquito la probabilidad de que vayas a la escuela. Y hay evidencia súper fuerte de que hay inercia, ¿no? De que si cometiste un crimen en el periodo pasado, es mucho más probable que cometas un crimen en este periodo. Si estuviste en la escuela el periodo pasado, es mucho más probable que estés en la escuela este periodo. Ahora, el problema con estos modelos no lineales, incluso un modelo relativamente sencillo con es que estos números no significan muy poquito. Por eso es que me interesa más a mí la parte de hacer la simulación de cómo se mueven en el tiempo, ¿no? Porque las derivadas de estas cosas no son como en la regresión lineal, no es una constante, ¿no? Sino que depende de los valores que tomen todas las otras cosas, ¿no? Si yo tomo la derivada de un probit, me da la PDF de la normal por el coeficiente, entonces ya me da que depende todo de todo. Y la correlación entre los shocks, las epsilons que me quedaron al final, de este probit bivariado es negativo. Es decir, los shocks que hacen que sea más probable que vaya a la escuela, normalmente están asociados con shocks que hacen que sea más probable que no cometa crimen. ¿Ok? Ok. Robustez, no tengo ni idea cuánto tiempo tengo, entonces, ¿alguien tiene? No vine aquí, empecé. Bueno, no sé si saltarme esto. Nuestros resultados son diferentes. Varias razones por las que puede ser, ¿no? Primero, la literatura que ha trabajado en esto, uno de ellos incluso mi colega, Lance Lochner, que ha trabajado en esta idea del efecto de estar enrolado en la escuela en crimen, usa NLSY, que es decir, que son datos de la población en general, son datos que son representativos de la población. Nuestros datos no, nuestros datos ya son para criminales, ¿no? Ya les enseñé que no son exactamente los más inteligentes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una posibilidad.
La otra es, nosotros no usamos arrestos, ¿ok? Que contiene una proporción mucho más alta de crímenes duros, por los que sí te arrestan. Aquí son los crímenes reportados por los individuos, ¿no? Entonces van a ser crímenes mucho menos duros, como por ejemplo lo que les decía. Aquí va a haber mucho más la idea de que te metiste en una pelea o de que estás vendiendo marihuana en la escuela, que no necesariamente están en los datos de arresto, donde es menos probable que te arresten por eso. Y es lo que decíamos. Bueno, si por ejemplo, si saco dentro de mi definición de crimen no incluyo pelearte, meterte en una pelea, el efecto se va para abajo, ¿no? Deja de ser positivo, se va para abajo y se hace no significativo. Y si excluyo las ofensas por drogas, el efecto se va a cero, ¿no? Ellos usan medidas agregadas de crimen. Bueno, no importa. Hicimos todo lo que se les ocurra. Entre más nos acercamos a lo que ellos hacen, podemos incluso generar básicamente el mismo número que ellos hacen. ¿Ok? Y desde luego, bueno, David, Steve Durloff y yo tenemos un par de papers donde tenemos otros argumentos de por qué hacer esto es una mala idea, etcétera, etcétera. Pero pues, un paper, una idea, ¿no? Ahora, resulta que los años de educación no tienen un efecto significativo en crimen. De nuevo, eso va contra lo que la literatura dice. De nuevo, la mayoría está basada en arrestos, no en crímenes autorreportados. Pero Lochner y Moretti y Merlo y Wolpin usan autorreportes de crimen en NSY y siguen encontrando un efecto negativo, mientras que nosotros no. La diferencia es que por definición, los individuos en nuestra muestra tienen un récord criminal. Así es como entraste a la muestra. Entonces, en Maricopa, por ejemplo, muchas de las oportunidades laborales que te da el gobierno ya desaparecieron para ti, ¿no? Una vez que tienes un récord criminal, ya valiste, ¿no? Ya hay muchos trabajos que ya no puedes obtener. Tal vez nosotros tenemos muchos más controles de los que tienen en esta literatura, y resulta que cuando le sacamos controles y dejamos el mismo set de controles que tiene en la literatura, nos da el mismo número. Y luego aquí lo que llamamos educación no es exactamente lo mismo, porque aquí puede ser que si estás en la cárcel, tú participes en un programa educativo, pero pues Dios sabrá qué te están enseñando, ¿no? Entonces la calidad de la educación que muchas de las personas en nuestra muestra están recibiendo, o el tipo de educación, si lo quieren pensar así, es muy diferente. ¿Ok? Y entonces vamos a tener que preocuparnos por esto también. Y luego nos dijeron, no, es que aquí el margen relevante no es si te gradúas de la preparatoria. También lo intentamos y no importa. Quitamos los controles y básicamente lo que pasa es que los parámetros que miden la parte dinámica se inflan como uno esperaría. Si hago que los errores no estén correlacionados, entonces el efecto de enrollment se va para abajo. Si quito toda la parte dinámica, pues desde luego, ¿qué me queda? Pues que todo lo otro explique más, entonces toda la parte de heterogeneidad explica mucho más. Si no uso mi instrumento, exactamente el sesgo que uno espera que tengas porque tienes heterogeneidad, si no pongo el instrumento, es exactamente lo que pasa, el efecto se va para abajo. Si en lugar de usar los factores, porque no les gusta mi modelo de factores para medir, pongo todas las medidas en las regresiones, pues no pasa gran cosa. Si cambio la idea de que puede ser que el tipo de lecciones a las que yo tengo acceso cuando estoy en la cárcel son diferentes del tipo de lecciones a las que tengo acceso cuando no estoy en la cárcel. Entonces, en especial, las elecciones de educación, del tipo de educación, etc. Si agarro y cambio todo eso, lo que no quiere decir que los coeficientes no cambien. Desde luego los coeficientes sí cambian. Pero en un modelo no lineal, de nuevo, los coeficientes no me dicen gran cosa, ¿no? Entonces, cuando hago las simulaciones, si hago que todo cambie por edad, porque a lo mejor los efectos son diferentes para personas de diferentes edades, los mismos resultados. Desde luego, una de las cosas que yo les dije es que si usas drogas, eso tiene un efecto muy importante en si cometes crimen, pero por supuesto usar drogas es endógeno. Si no lo pongo ahí, de nuevo, otros coeficientes cambian, pero cuando hago mis simulaciones, que todavía no les he enseñado, las simulaciones no cambian. Si redefino lo que quiere decir estar enrolado en la escuela, no hay cambios. Si cambio lo que llamo experiencia criminal, no cambia. Si interactúo, bla, bla, bla. Si cambio la idea de que tengo enrollment en crimen y pongo crimen en enrollment,
Desde luego los coeficientes cambian, pero la simulación básica no cambia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces hicimos la que no se les ocurra de robustez. Y entonces ahora sí, ya una vez que tengo los estimados que les enseñé, lo que quiero ver es, quiero simular. Ahora, es un modelo muy sencillo, es un modelo puramente empírico, entonces yo no le quiero llamar a esto efectos de política, ¿no? En parte porque van a ver las simulaciones que vamos a hacer, pues son políticas que nadie podría implementar. Es simplemente para demostrar la importancia que tiene los efectos dinámicos. De nuevo, lo que yo tengo atrás de mi cabeza es esta idea de que quiero saber si es demasiado tarde o si puedo intervenir en cualquier momento y reducir las probabilidades de que seas un criminal, o si me voy a tener que preocupar de cambiar tus habilidades desde que eres chico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces no piensen así, de nuevo, no es un paper donde lo que estoy tratando de estimar es el treatment, el efecto de tratamiento de la política A en el outcome B. ¿Ok? Entonces voy a hacer dos tipos de simulaciones. ¿Ok? Voy a hacer simulaciones temporales, donde cambio una variable. De nuevo, si alguna vez tomaron series de tiempo, no es más que impulso-respuesta. Entonces voy a hacerle un shock a una variable y ya. Y luego voy a ver cómo se mueve en el tiempo. El efecto. Y voy a hacer cambios permanentes, donde voy a cambiar una variable y la voy a mantener a ese nivel. Y voy a ver qué pasa en el tiempo. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, primera simulación es temporal. Y la idea es, supón que de alguna manera, yo no sé cómo, ¿ok? De manera exógena, puedo yo evitar que cometas un crimen a los 15 años. ¿Ok? Entonces, no es una simulación de política porque no les estoy diciendo cómo, no tengo idea. Pero si de alguna manera yo pudiera evitar que cometieras un crimen a los 15 años, ¿qué pasaría? Primero, con la probabilidad de que vayas a la escuela. Y sí, sube y luego desaparece, y tiene que desaparecer pues porque eventualmente se te acaban los años de educación, ¿no? Pero el número de hecho es muy chiquito. No es un efecto muy importante, ¿no? Es 0.01, en lo máximo es 0.01 años de puntos porcentuales en la probabilidad de ir a la escuela. En cambio, porque si se acuerdan de los coeficientes de inercia que les enseñé que son muy grandes, en cambio, la probabilidad de que cometa un crimen baja un montón, y desde luego, pues porque a partir de ese momento la única manera en que puede trabajar en el modelo es por la parte de la experiencia, que no tiene un efecto muy importante, empieza a decrecer hacia cero, ¿no? Entonces sí baja un montón la probabilidad de que, desde luego, a la edad de 15, pues la probabilidad tiene que ser -1, porque esa es la simulación, es que no cometas un crimen, ¿ok? Pero incluso un año después es 20 puntos porcentuales, ¿no? Más bajo. Y se va, pero nunca llega a cero, ¿no? Sigue habiendo un efecto acumulado de un cambio temporal, ¿no? O sea, esto nada más así, pude romper la inercia un año, a la edad de 15 años, y obtengo eso, ¿no? La otra simulación temporal que hicimos, o la otra simulación temporal que les voy a enseñar, porque hicimos más, es, ¿qué pasa si puedo hacer que de alguna manera te voy a meter a la escuela a la edad de 15? ¿No? De que estés enrolado en la escuela a la edad de 15, y de nuevo, el efecto tiene que ser 1 en la educación, pues porque esa es la simulación, ¿no? Con probabilidad 1 te estoy metiendo a la escuela, pero un año después, 20%, ¿no? 20 puntos porcentuales, y luego va bajando, y en parte de nuevo tiene que bajar, pues porque se te acaban los años de escuela. El efecto en crimen es que lo sube, acuérdense que mi coeficiente en crimen es positivo, pero no mucho, ¿no? O sea, sí lo sube, no es trivial, pero se va para abajo bastante rápido, ¿ok? Entonces esta idea de que a lo mejor quiero enrolarte en la escuela, de nuevo, con el caveat de que estoy viendo una población muy particular, ¿no? Pero el punto es que a diferencia de esta idea que tenemos ahora con todo esto de la educación temprana, de que, no, o sea, o empezamos a los -3 años, o ya para entonces ya valió, cuando menos para este problema no parece estar ahí, ¿no? Que mi advisor me va a quitar el doctorado por decir eso, pero bueno. Ok. Ahora, si hago cambios permanentes, por ejemplo, si yo cambio, si te cambio de estar en el percentil 25 en habilidades socioemocionales al percentil 75 de los datos, que es un cambio bastante grande, pero no es tan grande porque, de nuevo, recuérdense que esta muestra es bastante extraña, entonces está muy comprimida, ¿no? No es un cambio tan grande, no tengo idea cómo hacerlo, ¿no? Pero suponiendo que pudiera yo de alguna manera cambiar tus habilidades socioemocionales, pues
sí cambia un poquito tu probabilidad de ir a la escuela, pero no mucho. Pero sí cambiaría, no mucho al principio, pero como es un cambio permanente, ¿no? O sea, te cambié esto y ahí te quedaste, ¿no? Ahora esas son tus nuevas habilidades socioemocionales, pues se acumula y se acumula y se acumula y se acumula y se acumula, ¿no? Desde luego, todo cambio permanente va a tener un efecto mucho más grande, ¿ok? Y la otra simulación que hicimos de un cambio permanente es, ¿qué pasa si yo pudiera cambiar tus percepciones de la probabilidad de que la policía te agarre? ¿No? ¿Qué pasa si yo puedo implementar, no me acuerdo por cuánto lo hicimos, por un punto porcentual, no, 10%. Por 10%, lo que tú crees que son las probabilidades de que te agarren si cometes un crimen, no pasa nada en educación y te mantengo a ese nivel, ¿no? No es temporal, te mantengo a ese nivel. A partir de ese momento tú crees que esas son las chances de que te agarren. De nuevo, es un efecto relativamente chico, pero como es un cambio permanente, se acumula, se acumula, se acumula, pero incluso al final no es un cambio muy grande, ¿no? Entonces no va por ahí la cosa, es la idea. Pues ya nada más para concluir, la idea del paper, de nuevo, yo entiendo que no tiene la identificación tan limpia como la que hablaba David, etcétera, etcétera, pero la idea era simplemente darme como una primera exploración en una base de datos que nadie tiene de si debemos siquiera preocuparnos de la parte dinámica, ¿no? O sea, yo he trabajado algo en esta idea de estimar efectos de tratamiento dinámicos, y cuando empiezo a trabajar con efectos de tratamiento dinámicos, todas estas cosas que creemos que sabemos de cómo estimar efectos de tratamiento ya se ponen, no está tan sencillito. Entonces, antes de abrir esa caja de Pandora, darme una idea siquiera de si vale la pena abrirla, ¿no? Y pues yo diría que sí, ¿no? Cuando menos basado en esos resultados, yo diría que sí. A lo mejor si yo tuviera mejores instrumentos, si pudiera agarrar un experimento, a lo mejor los resultados ya no dan, pero como para empezar, como para ver si vale la pena empezar a pensar en este problema, pues es lo mejor que tenemos, ¿no? Encontramos que la heterogeneidad individual pues importa, eso no le sorprende a nadie, pero más importante, ¿no? Que la persistencia, esta idea de que la inercia es importante. Yo cuando empecé este artículo, yo pensé que iba a obtener exactamente la idea de que no, pues es que si no empezamos temprano, ya valió. Hay toda una literatura de lo que le llaman trayectorias criminales, de que pues dividen a la gente en tipos ex ante y pues hay los que van a ser criminales y son criminales y pues ya, son criminales, y hay los que nunca van a ser criminales y hay los que van ahí en medio. Entonces yo pensé que eso era más o menos lo que íbamos a obtener y no, para mi sorpresa, la idea es que no parece que haya un punto en el que sea demasiado tarde intervenir, ¿no? Desde luego, es difícil y el efecto es más chico, pues porque solo te estás basando en la inercia, a diferencia de si empiezas antes y puedes acumularlo, pero cuando menos da cierta, desde el punto de vista de perspectiva de política, da una idea de que, bueno, pues a lo mejor sí podemos hacer algo en cualquier momento, ¿no? Que no si creciste no sé, no quiero decir nombres de ningún barrio aquí, pero en algún barrio que todos sabemos cuáles son, etcétera, etcétera, y tu hermano es medio malandro, pues ya valiste, ¿no? No, esa es la idea, ¿no? Por supuesto, los cambios permanentes generan los efectos más grandes, pues no le sorprende a nadie, pero esta idea de que puedo hacer cambios, incluso cambios temporales, gracias a que hay un efecto tan grande de la inercia, pueden tener efectos importantes para reducir el crimen. Gracias. Voy a dar paso a las preguntas. La primera: si se contempló en el modelo la utilización de actividades extracurriculares como el básquetbol u otro deporte como instrumento para el rompimiento de la inercia criminal. Me encantaría, ¿no? O sea, claro que me encantaría. El problema es que pues no, o sea, de nuevo, como les dije, no es un paper donde estoy midiendo una política, porque no tengo mucho de dónde hacer política, entonces por eso es que nada más hago estos impulsos respuesta. Puedes pensar a lo mejor en la idea de esta de básquetbol como aumentar las chances de que estés en la escuela, ¿no? Pero, pues no, Dios sabrá, ¿no? No tengo manera porque no lo tengo en los datos. Hay otra más. Menciona que el efecto de la inercia es muy importante en la criminalidad, en la probabilidad de volver a ser criminal. Eso se estimó, se analizó la inercia una vez que fuiste convicto, una vez que te agarraron,
versus cuando no te agarraron en el crimen? Esa es una muy buena pregunta, Verde. No tengo idea. Sí lo podría hacer, pero no lo hice. No tengo ni idea. O sea, sí podría separar Bueno, es que hay convicto y hay convicto también, ¿no? Depende. Nosotros tenemos la idea como de law and order, de que te agarran, vas a la cárcel y ya. No, hay todo un proceso y si llegas a un acuerdo con el DA, sales y te puedes ir en probation. Entonces, no está tan... Depende a qué le llames convicto y a qué no le llames convicto. Entonces, y en los datos no está tan claro exactamente en qué parte del proceso, pero sí podríamos hacer una división más o menos ahí medio ruda. Pero la respuesta no lo sé porque no lo hicimos, pero sí lo podríamos hacer. De hecho, deberíamos hacer. Y la última pregunta, ¿de qué depende el cambio en la percepción individual de ser aprendido? Por ejemplo, pensando en la patrulla fronteriza en Maricopa. ¿Sabes qué? Esa es la pregunta del millón. Lance Lochner, compañero mío, tiene un paper muy interesante. Resulta que si tú ves la percepción que tienen estas personas de ser atrapados, es enorme. De nuevo, tienen esta percepción de law and order, de que si cometes un crimen, no, hombre, va a llegar alguien con CSI y va a sacar las huellas digitales y ya, te van a agarrar. Entonces, es enorme comparado con la verdadera probabilidad de que te agarren. Entonces, Lance tiene un paper donde pues, documenta esto y luego dice, pero bueno, vamos a ver si cuando menos son racionales a la hora de hacer el update, los updates, como se diga, de las probabilidades. Entonces, ve si hacen update de acuerdo a la regla de Bayes, ¿no? Conforme van habiendo eventos. Y sí, entonces, no sabemos si el nivel está mal porque como que no entienden la pregunta o si realmente es eso lo que creen y entonces Dios nos agarra confesados el día que realmente se den cuenta que la probabilidad es mucho más baja, ¿no? O si simplemente pues es eso, ¿no? Que de alguna manera el nivel es muy difícil medir percepciones, entonces el nivel como lo estamos midiendo está mal, pero como vemos que si hacen update de manera racional, de manera bayesiana, más bien como que sí deben tener el nivel correcto en su cabeza, pero no lo pueden reportar bien. Pero no, o sea, toda pregunta de cómo está formando, o sea, en esta idea de que estamos tratando de abandonar un poquito expectativas racionales en economía hoy, pues es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿de dónde salen las percepciones de las personas si no salen de cerrar el modelo de modo que las percepciones que obtengo en los datos sean iguales a las percepciones que la gente usa para calcular? Pues si saben de eso, pues vayan preparando sus maletas para irse a recoger su premio con el rey de Suecia, ¿no? Porque sí, no. Es una muy buena pregunta, pero no sé la respuesta. Muchas gracias, doctor Navarro. Le pido al maestro José Raimundo Galán González pasar a entregar el reconocimiento correspondiente, agradeciendo la participación del doctor.